están, gente? En la clase de hoy aprenderemos sobre lo que es la emisión radioactiva. Bueno, primero, para entender lo que es la emisión radioactiva, hay que entender, o recordar más bien, cómo está compuesto el átomo. La constitución del núcleo va a ser lo más importante en lo que vamos a aprender en esta clase. Recordemos que vamos a tener un núcleo central, el cual va a estar compuesto por neutrones y protones. De forma general, vamos a ver otras cositas más, que hay más cosas acá, y que esto está rodeado por las órbitas de electrones. Una nube de electrones que están dando vuelta alrededor del núcleo. El átomo de partida está constituido de partículas que son más pequeñas que este átomo, por lo tanto ya no sabemos que existen estas partículas que le decimos subatómicas, por lo tanto el átomo es divisible. Antes decíamos, de hecho la palabra átomo significa que no tiene partes, pero ya no es muy correcto ese nombre porque sabemos que tiene partes y que podemos dividirlo. Una cosa bien interesante a rescatar acá es que recordemos que cuando tenemos cuerpos con cargas iguales, estas se van a repeler, mientras que las cargas contrarias se van a atraer. Por lo tanto, aquí dentro del núcleo, los protones, como son cargas positivas y positivas, deberían estar alejándose. Debería haber una fuerza, que decimos fuerza electromagnética, que debería estar empujando a que salgan volando, pero no salen volando. La razón para que esto ocurra es porque hay otra fuerza que los mantiene unidos, gracias también a la interacción con los neutrones. Y esta interacción, vamos a decir, fuerza nuclear fuerte. Esa es la fuerza que va a mantener a un protón pegadito a otro neutrón y ese neutrón pegadito a otro protón. Y eso va a impedir que el núcleo se desarme. ¿De dónde viene esa fuerza? ¿Quién la está ejerciendo? Nosotros sabemos que existen los protones y otras cosas que se llaman neutrones. Pero no son las únicas cosas que hay en el átomo y en el núcleo. Hay otras cosas que se llaman piones y se van a estar moviendo desde un protón a otro neutrón y de un neutrón al otro protón, y así van a estar como intercambiándose. Esto es muy parecido como al enlace iónico, si recuerdan del video anterior, los enlaces. Aquí ocurre algo muy parecido a lo que son los enlaces, pero entre partículas subatómicas. Entonces, en vez de estarse compartiendo electrones, se comparten estas cosas que se llaman piones. Quizá han escuchado hablar de los quarks, y lo voy a mencionar también porque igual es interesante. Los quarks van a componer o van a ser las partículas de las que están hechas los protones y los neutrones. Entonces el protón está hecho de 3 quarks, puede dibujar con flechita, 2 que apuntan hacia arriba y 1 que apunta hacia abajo. Eso es el protón. Y el neutrón tiene también 3 quarks, pero al revés, 2 que apuntan hacia abajo y 1 que apunta hacia arriba. El pión básicamente lo que hace es como interactuar con estas cosas, con los quarks, como que se mezcla con ellos. Esto va a generar esta fuerza, los va a unir y es muy fuerte. De hecho, es súper difícil romper un núcleo, pero se puede romper. Y en el momento en que esa fuerza es lo suficientemente grande como para separarlos, van a ocurrir varias cosas. Primero, como la energía que los mantiene es muy fuerte, necesitamos mucha más energía para separarlos. Esta separación, piensen que es como un elástico. Mientras más les tiro, es como con más fuerza que se van a devolver. Entonces necesito más fuerza todavía para separarlos. Y esa energía que voy a utilizar para separar las partículas subatómicas es suficiente como para crear nuevas partículas subatómicas. Entonces cuando se separan, por ejemplo, un protón de un neutrón, un protón lo separé de un neutrón con tanta energía que fue lo suficiente como para formar otro neutrón acá y otro protón acá. Y eso es lo que sale volando, que le vamos a llamar radiación. Entonces van a salir volando protones con neutrones. Nunca salen solo, es muy difícil. Bueno, no imposible, pero muy difícil. Y también va a salir despedida energía. Vamos a ver más de eso. Hubo un caballero bien famoso que buscó una relación entre la masa y la energía de las cosas. Y él llegó a varias conclusiones. Primero, lo que le expliqué recién de las fuerzas, bueno, no lo descubrió Einstein, pero algo que hay que considerar es que la fuerza nuclear actúa solamente a distancias muy pequeñas. Por eso, como les mencionaba antes,
mientras yo cuando voy separando un protón de un neutrón, la energía que necesitamos es demasiado grande, pero llegamos a un punto en que lo separamos lo suficiente para que esa energía deje de actuar. En los núcleos que sean muy grandes, hay mucha distancia, puede ser suficiente para que esta fuerza nuclear no actúe, porque hay mucha distancia, y gane la fuerza electromagnética. Y cuando gana la fuerza electromagnética, lo que hace también es salir volando los protones, porque se repelen de los protones. Protón con protón se repelen. Entonces aparece un fenómeno que es uno de los que este caballero quería entender. Desde entonces se conocía, estamos hablando de principios del siglo pasado, de 1900, se conocía el decaimiento radioactivo. Es la emisión espontánea de partículas alfa. Cuando hablamos de espontánea es porque no hay nada que le haga reaccionar. O sea, no le hicimos nada a la sustancia para que emita partículas alfa. Y hasta antes de este caballero, y bueno, en verdad no lo descubrió, pero él participó mucho en los experimentos que se hicieron para descubrir cómo funciona el decaimiento radiactivo. Antes no se tenía idea que eran las partículas alfa ni nada así. Otro fenómeno que ocurre relacionado a este es la transmutación. Este consiste en que un elemento se va a transformar a otro elemento. ¿Por qué? Porque recuerden que un elemento va a definirse como tal de acuerdo al número de protones que tiene. Y si por decaimiento pierde un protón, nunca pierde uno, siempre va a perder de dos. Si pierde dos protones, va a transformarse en el elemento que está 2 casillas antes. Porque va a perder esa cantidad de protones. A veces puede perder más, puede partirse la mitad incluso. Y quedar 2 elementos que son la mitad de pesado. Y lo que Einstein fue como el gran aporte que hizo en esto, son 2 cosas. El último punto que dice que al emitirse partículas se pierde masa en forma de energía. O sea que la masa se puede transformar en energía y viceversa, la energía se puede transformar en masa. Hasta antes de esto, y todavía hay cierta confusión en los científicos, podemos decir que la masa es una manifestación de la energía. ¿Y cómo él lo explicó? Obviamente todo por parte de las matemáticas con su famosa ecuación de que E es igual a m por c cuadrado. ¿Qué significa esto? La E de energía, o sea que la energía que posee un cuerpo va a ser igual a su masa multiplicado por esta constante al cuadrado, que es igual a la velocidad de la luz. ¿De dónde sacó ese número? Una historia un poquito larga para este video, que quiero que sea más corto. Entonces la cantidad de energía que posee un cuerpo es muy alta, inclusive con masas muy pequeñas. Por ejemplo, un protón tiene mucha energía, a pesar de que no se mueve mucho. Y cosas que tienen menos masa, incluso como un electrón, también tienen mucha energía. Lo que descubre Einstein es que al haber decaimiento radioactivo, porque tenemos una masa, supongamos que tenemos 60 protones y se libera una partícula alfa con 2 protones. Lo normal sería pensar que vamos a tener después de cada 58, pero vemos que no es así. Hay ocasiones en que vamos a encontrar 57 o menos, o sea, por lo general es por ahí el número, pero no se van a haber emitido más partículas alfa. Les voy a explicar lo que son las partículas alfa. Esa pérdida de masa, sabemos que no es pérdida de masa, sino que es pérdida de energía, o más bien liberación de energía. La liberación de esa masa se transformó en energía. Para entender el tema de las partículas, para que un núcleo decaiga, tienen que existir ciertas condiciones. Lo primero, o una de las más comunes, es que tiene que haber una desproporción entre el número de protones y de neutrones. Lo normal, o más bien lo más estable, es que tengamos un número muy igual o muy parecido. Pongamos que tenemos acá en este elemento, en este núcleo, tenemos 60 protones y 64 neutrones. Entonces tenemos un número bastante similar. Hay elementos en que vamos a encontrar, por ejemplo, 12 protones y 20 neutrones. Eso está muy desproporcionado, por lo tanto ese elemento es fácil que decaiga. Otra condición que va a hacer que los núcleos decaigan fácilmente cuando son muy grandes. Vamos a decir que todos los núcleos que sean más grandes que el bismuto, o sea, más grande de 83, son radiactivos, que pueden decaer de forma espontánea. No ocurre tan fácil, se mueren muchos años de repente en hacerlo, pero estos son del bismuto hacia arriba,
el elemento número 84, 85, así hacia arriba, son elementos que están continuamente emitiendo algún tipo de radiación. Y esas radiaciones son estas tres. Bueno, en verdad hay una cuarta, pero tenemos partículas alfa, partículas beta y partículas gamma. Estas son del alfabeto griego. En el mismo orden del alfabeto griego, alfa, beta y gamma. Y van a estar compuestas de diferentes cosas. Primero veamos el experimento con el que se descubrió esto. Bueno, primero quiero mencionar que no se hizo un solo experimento. Este experimento fue evolucionando durante muchos años, con varias personas que lo fueron haciendo. Pero esto es como, lo voy a resumir en uno solo. Tenemos un cubo, como ya sea un bloque de plomo muy grueso, con una sustancia radioactiva adentro. Me parece que era polonio. Y en ese cubo de plomo había una rendija, un hoyito, por el cual podía salir la radiación. Salía un rayo y acá se ponía un detector. ¿Cuál es ese detector? Porque no es tan fácil pensar en un detector para esto. Pues son unas pantallas fluorescentes muy parecidas a los televisores antiguos. De hecho, esto mismo era la pantalla del televisor antiguo donde se veía la imagen. Que si se acuerdan, porque son un poquito más mayores, uno pasaba la mano por la pantalla y salía electricidad estática, porque se llenaba de partículas, principalmente partículas beta. Lo que hace este experimento es que colocan dos placas, una cargada negativamente y una cargada positivamente, con muy alto voltaje. Entonces, si lo hacían con dos imanes así suavecitos, no funciona muy bien. Tienen que ser dos imanes muy poderosos. Y se dejaba emitir rayos radiactivos que salían de este material radiactivo. Cuando no habían placas, llegaban todas acá al centro. Se movían en línea recta. Eso ya se sabía que iba a funcionar así, porque sabemos que la radiación se mueve en línea recta. Pero lo interesante es cuando se acercaban estas placas cargadas, ya sea negativa y positivamente, es que ocurría lo siguiente, lo que vemos acá con la flecha. Este rayo se dividía en tres. Teníamos un rayo que se iba hacia la placa negativa, un rayo que se iba hacia la placa positiva y un rayo que no se veía afectado. Entonces aquí en la placa fluorescente esta se veían tres puntitos. ¿Cómo creen que era este rayo? Si se vio atraído a la placa negativa, recuerden que cargas iguales se repelen, mientras que cargas diferentes se atraen. La placa negativa es de carga negativa, como obvio. Para que se atraiga, entonces tenemos que tener una carga positiva. Este rayo, el rayo alfa, es positivo. Lo contrario ocurre con la placa positiva, que vamos a tener un rayo negativo. Por lo tanto, el rayo beta es negativo. ¿Y qué pasa con el rayo gamma? No se ve afectado ni por la placa negativa ni por la placa positiva. Por lo tanto, es neutro. Y bueno, en base a esto, dijeron, entonces hay una emisión de una partícula positiva que se ve atraída al lado negativo, una emisión de una partícula negativa que se ve atraída al lado positivo, y hay una emisión neutra que no está reaccionando frente a este campo electromagnético. Y les pusieron el nombre básicamente porque una quedaba arriba, la otra abajo, y gamma era la tercera porque no reaccionaba. Entonces, para entender la emisión es radioactiva. Esto un resumen. La emisión alfa se va a componer de 2 protones y de 2 neutrones. Va a ser básicamente igual que el núcleo de un helio. Tiene una gran masa, porque es entre 2 protones y 2 neutrones. O sea, eso es harto para lo que estamos hablando de cosas que salen volando, de emisiones radioactivas. Tiene mucha masa y tiene una carga positiva, ¿ya? Porque los protones son positivos. El hecho de que tenga neutrones no cancela las cargas de los protones, sino que son los electrones en un átomo los que anulan esas cargas. Esta emisión alfa, como es muy grande y tiene carga, es fácil que ionice átomos, o sea, que rompa, por así decirlo, los orbitales y haga que los electrones del átomo salgan volando. Eso sí es muy fácil de detener. Con un simple papel podemos detener las emisiones alfa. No hay emisiones alfa dando vueltas en el aire, ya, porque
son de emisión muy lenta, o sea, van a viajar más o menos a 10% de la velocidad de la luz, lo cual no es mucho para este tipo de fenómenos. Luego tenemos la emisión beta. La emisión beta va a estar compuesta por electrones principalmente, o en ciertas circunstancias por positrones. Los positrones son los antielectrones. Son partículas que son muy pequeñas, tienen muy poca masa y van a tener carga, en el caso de los electrones, negativa, y en el caso del positrón es positiva. Lo más fácil de hacer son las emisiones betas negativas, por el experimento que vimos anteriormente. Estas pueden atravesar láminas de metales como el aluminio, o sea, pero después de cierto grosor ya lo tapan. Creo que es más o menos 10 milímetros un aluminio. Estamos hablando de fuselaje de un avión, por ejemplo, de un cohete. Van a bloquear esta emisión beta. Si no tuviéramos este aluminio de más o menos unos 10 milímetros, si fuese más delgado, como el aluminio que usamos para envolver la comida, por ejemplo, la emisión beta puede atravesar eso. Este viaja a una velocidad muy cercana a la luz. De hecho, el tema de la velocidad de la luz es bien interesante porque la luz no viaja a la velocidad de la luz. Pero bueno, eso será para otro video. Y en el caso de la emisión beta, estos electrones no viajan tampoco a la velocidad de la luz. Llevan mucha energía. Eso sí, algo que se me fue ponerlo acá, es que llevan mucha energía. Que no son simplemente electrones que están volando. Tienen un poder de penetración medio. ¿Qué quiere decir eso? Que va a atravesar ciertas cosas y algunas cosas sí, algunas cosas no. En el caso de nuestro cuerpo, la emisión beta lo atraviesa. Nos puede generar algún tipo de daño. Esta emisión, ojo que viene del núcleo. Ya, estos electrones que salen acá no vienen de los orbitales. Es muy importante porque, como lo que uno siempre bueno, si son electrones entonces vienen de los orbitales. No es así. Provienen del núcleo. Vienen del decaimiento. ¿Se acuerdan que les dije que cuando se rompía se rompen, pero cuando se separan los protones, los neutrones y de los otros protones y se separan entre ellos, y les dije que podían aparecer partículas nuevas porque era mucha energía que necesitábamos? Ahí es cuando aparecen esos electrones. Siempre estuvieron, pero no existían como materia propiamente tal. Esta emisión gamma, de hecho, nosotros la podemos ver. En Chile no, porque este fenómeno ocurre cerca de los polos. Estas luces boreales y australes ocurren porque los rayos gamma que vienen del Sol, que se mueven que chocan con la Tierra, con la atmósfera, van a estar ionizando el aire que se encuentra en la atmósfera, en capas muy superiores. Y no son solamente rayos gamma los que llegan, son de los tres. Y por último tenemos los rayos gamma. El tercer rayo que vimos en el experimento anterior, en este. Y estos están compuestos por luz, por fotones que no tienen masa, pero que sí van a tener mucha energía. Estos tienen más energía que la emisión beta. Partimos de una emisión alfa con muy poca energía a una emisión beta que también tiene mucha energía, pero no tanta como la emisión gamma. Que esta sí lleva tanta energía que puede ser peligrosa. Tiene un alto poder de penetración, o sea que puede atravesar fácilmente cosas como un bloque de metal, de aluminio, o puede atravesar un bloque de plomo. De hecho, el plomo tiene que tener más o menos 20 centímetros de grosor para tapar la radiación gamma. Imagínense, 20 centímetros de grosor es bastante grueso. Pero sí se puede tener con otras cosas. Por ejemplo, el hormigón. Uno dentro de su hogar no tiene que tenerle miedo a la emisión gamma. Que viene del sol. Principalmente el sol emite radiación gamma y bueno, emite de las tres, pero las que llegan a la Tierra son las gamma. Y también, como lleva mucha energía, tiene la capacidad de ionizar átomos. Puede cambiar sus propiedades eléctricas, puede sacarle electrones y cosas así. Vemos entonces los tipos de radiación que existen. Vamos a encontrar en la naturaleza la radiación. La radiación no es algo que hagamos nosotros para hacer bombas nucleares y destruir ciudades, sino que es un fenómeno muy natural que ocurre en todo el universo. Las estrellas están continuamente emitiendo radiación, le decimos radiación electromagnética, y todo este cuento de hecho se empezó a estudiar por un fenómeno que se llama los rayos cósmicos, que si alguna vez ustedes le han intentado sacar fotos a las estrellas, aquí se ven, estas son las famosas 3 Marianas, la constelación de Orión, ahí está la famosa espada de Orión. Cuando nosotros le sacamos fotos al cielo de noche, no es como un hobby que todo el mundo haga, pero de repente aparecen estos rayitos así como el que se ve acá.
bueno, como que se ve acá. Estos son rayos cósmicos que atravesaron la atmósfera, llegaron a la Tierra y justo tuvieron la mala suerte que chocaron con la cámara. Y quedaron registrados ahí estos rayos. Estos rayos pueden venir incluso desde atrás de la cámara y chocaron justo ahí. No crean que vienen justamente de esa dirección. Y se fueron descubriendo cuando se hacen observaciones con los telescopios. Estamos hablando hace unos 100 años atrás ya. Y se empezaron a ver estas cosas y decían, pucha, ¿qué es esto? Algo está mal. Y no era nada que estuviera malo. Hoy en día se estudian mucho los rayos cósmicos y existen grandes observatorios de rayos cósmicos, que son estos de acá. Este está en México, ¿no? Y esas cosas son básicamente como un tambor con agua que tiene una placa metálica en el fondo que va a interactuar con los rayos cósmicos. O sea, sí es mucho más fácil captar una gran cantidad de rayos cósmicos cuando tocan. Hoy en día se sabe de dónde vienen. Se producen en unas cosas que se llaman cuásares o en los agujeros negros también. Ya, pero es algo natural. Bueno, tenemos en la Tierra, en las rocas, minerales que son radioactivos, como el uranio. Ya tenemos una roca de uranio casi puro. Esta también es una piedra, que está abajo, que también contiene uranio. Y este es paladio, si mal no recuerdo, que también es radioactivo. Y es tan común la radioactividad que se va a encontrar en cosas como nosotros. Nosotros también somos radioactivos. Y incluso frutas como el plátano. ¿Por qué somos radioactivos? ¿Por qué el plátano es radioactivo? Porque átomos como el carbono y el potasio emiten radiación. Ahora es muy poca. Tan poca que no nos va a generar ningún cambio en nuestra vida. No corremos ningún riesgo por estar cerca de una persona. O al menos por la radiación no. Quizá hayan otros riesgos, pero por la radiación no nos tenemos que preocupar. Pero la radiación está ahí. Siempre está ahí. Acá en Antofagasta, por ejemplo, en el norte de Chile, vamos a encontrar también grandes cantidades de estos minerales radioactivos. Si uno anda caminando por el desierto, no hace muy normalmente, puede encontrar fácilmente arena, así como trocitos con uranio y otros minerales. Pero es tan poquito que no vale la pena extraerlo. Eso no se hace. Por otra parte, también tenemos la radiación artificial. Y la radiación artificial va a ser básicamente la que emiten aparatos creados por el ser humano, como televisores, o los celulares, o los microondas, o las radios. Se van a utilizar también para transmitir información a través de ondas electromagnéticas, como los celulares que se conectan con antenas y así podemos hablar con alguien en el otro extremo del mundo. Lo mismo las radios. Las radios tienen esa antenita que capta las partículas que andan volando por el aire, que no presentan ningún riesgo. Y no piensen que estas cosas son peligrosas porque la gente le tiene miedo a la palabra radiación. Y no es así. Hay ciertas radiaciones que son peligrosas, pero la mayoría de las que usamos día a día no tienen ningún peligro. Por lo general vamos a utilizar un proceso que se llama fisión nuclear, que estimulan los elementos del núcleo para generar esta radiación. O sea, utilizamos lo que se hace es estimular los núcleos para que emitan radiaciones. No lo hacen porque sí. Y por ejemplo, cuando en el mundo existen las centrales nucleares que producimos electricidad gracias a la liberación de calor a través de la fisión nuclear. Release. Bueno, para saber cuándo una radiación es peligrosa o no, bueno, revisar esta tablita que les puse aquí. Que tiene harto dibujito, así que así es más fácil entenderla. Cuando tenemos una radiación que es no ionizante, quiere decir que no va a alterar la estructura de los átomos, por lo tanto no es peligrosa. O sea, puede serlo en ciertas cantidades, pueden ser muchas cantidades. Y por otra parte tenemos las radiaciones ionizantes. Estas son las peligrosas, estas son las que hay que tenerle cuidado. ¿Cuáles son estas? La radiación ultravioleta. Aquí viene el sol, pues hay que protegerse con bloqueador solar todos los veranos, o incluso cuando es verano igual sería bueno usarlo de vez en cuando. Y los rayos X, y aquí al final encontramos los rayos gamma. Los rayos gamma, los que le expliqué recién, esto los podemos encontrar recién aquí al final. Estos rayos que se producen en el decaimiento nuclear, por eso esos rayos gamma. Pero podemos estimular a los elementos para que emitan radiación
que no van a ser rayos gamma, pueden ser rayos X o los que vamos a ver acá, que no son tan peligrosos. Por ejemplo, la luz infrarroja, que van a emitir un control remoto, por ejemplo, emite luz infrarroja, el horno microondas, los celulares, ya la antena de radio. Estas no van a ser peligrosas para nuestro cuerpo, siempre y cuando nos mantengamos a cierta distancia ya de la fuente que le emite. Con el celular tampoco quita la energía que emite, que podemos dormir con el celular al lado. Es un mito de que te va a freír la cabeza si es que uno duerme con el celular en el velador o bajo la almohada. Eso es una exageración. ¿Por qué? Porque su energía no es ionizante, o sea, no va a interactuar con los elementos de nuestro cuerpo, con nuestros átomos. Así que el peligro es menor. En cambio, un microondas emite más energía y puede entrar en sincronía con nuestro cuerpo. Y eso es lo peligroso. De hecho, esa es la razón por la que cocina o calienta las comidas, porque entra en sincronía con el agua de los alimentos. Y lo que pasa cuando nos encontramos en el área de la radiación ionizante, en nuestro cuerpo vamos a encontrar principalmente cosas como el cáncer de piel. ¿Y por qué ocurre el cáncer de piel? Porque la radiación va a romper el ADN. Y si un ADN de tu célula se rompe, lo más probable es que esa célula comience a fallar y lo más probable es que se muera. Pero ocurre a veces que no se muere y el otro camino que puede seguir es el cáncer. Por eso hay que usar el bloqueador todo el verano. Pero la radiación, como les decía, no es mala si es que la sabemos utilizar. Entonces la utilizamos principalmente en varias industrias. Por ejemplo, en el área de la salud la usamos para tratamientos, para encontrar enfermedades, por ejemplo los rayos X, para revisar los huesos, o para tratar el cáncer. Por ejemplo, el cáncer se elimina. Estas son las máquinas de radioterapia que van a... Bueno, no todas son exactamente igual a esta, pero funcionan así, pues, emiten rayos gamma y van a atacar justamente el tejido que se quiere. También lo utilizamos como fuente de energía, ya sea en las centrales termonucleares, que son estas que se ven acá, como la de los Simpsons, en las que se calientan grandes cantidades de agua para que estas aguas, al moverse a través de turbinas, van a producir electricidad. Esta maquinita que está acá, se llama el Voyager 1, funciona gracias a un mini reactor nuclear. Entonces tiene una pequeña cantidad de urano que ya se está acabando. Esta máquina es la que ha llegado más lejos de todas las que hemos hecho los seres humanos hasta ahora. Hay un proyecto de unas máquinas que van a ir mucho más rápido, entonces la van a alcanzar como en un año. Todavía no se mandan. Y esta máquina se mueve y manda un montón de información a la Tierra gracias a la energía nuclear. También se va a utilizar en industrias como, por ejemplo, cuando se quiere buscar alguna filtración en una tubería, se vierte en sustancias con elementos radioactivos y es más fácil después localizarlo, donde se hayan fugado, si es que se fugaron en algún lado. Ahora, esto, no, les vuelvo a repetir, no presenta ningún riesgo para los seres vivos ni nada. O sea, se utilizan elementos que emiten radiación muy baja, pero no tan baja como para no poder detectarlos, pero lo suficientemente baja como para que no presenten ningún peligro. Piensen que la luz del sol es mucho más peligrosa que las sustancias que se pueden vertir para estos usos. También tenemos en algunos fertilizantes que se le añaden sustancias radiactivas también, para saber si es que la planta está o no absorbiendo los nutrientes como corresponde. Últimamente se ha puesto muy de moda esto de consumir productos orgánicos, que básicamente son productos que no se hacen en estos tratamientos. Pero eso también es un poco absurdo, porque las sustancias orgánicas muchas veces pueden presentar más problemas que una sustancia que ha sido modificada por el hombre. Ya, porque ha sido modificada justamente para eliminar los problemas que nos puede presentar. Esto no es siempre así, ya. Estoy generalizando mucho, pero no algo porque algo se venda como orgánico va a ser bueno, ni porque tenga... La gente dice todas las sustancias son químicas, por si acaso, pero todas las cosas que tienen químicos no son malas necesariamente. Una cosa no lleva a la otra. Y por último tenemos también que también dentro de la misma industria agrícola o la agricultura, también hay fertilizantes que se utilizan con sustancias químicas, con sustancias radiactivas, también para poder estudiar, por ejemplo, que el suelo esté en buen estado, o que el agua que se esté utilizando no esté contaminada. Se le aplica el agua en la misma agua antes de regar, se le echan sustancias radiactivas que van a estimular posibles contaminantes
Pues si está contaminada el agua, se limpia, se filtra y después recién se usa para regar. Entonces el uso de esta sustancia no es peligroso, de hecho es beneficioso en la mayoría de los casos. Y ya pasamos hace muchas décadas la época en que se prefería como experimentar con esto, o sea, en que se está experimentando. En ella se ha experimentado mucho, llevamos más de 60 años experimentando con la radiación y sabemos bastante. Aún hay ciertas dudas, pero hay ciertas dudas con la peligrosidad de algunas sustancias, pero sabemos que en su gran mayoría son seguras. ¿Ya? ¿Por qué? Recuerden que porque no son ionizantes, porque se encuentran en este lado, ¿ya? Que no son peligrosas, y las sustancias que son peligrosas se encuentran a este otro lado. ¿Ya? Porque son ionizantes, pueden cambiar la estructura de una molécula o la estructura de un átomo. Así que si tienen alguna duda, coméntenlo acá abajo, o ustedes saben dónde pueden comentar todas las dudas y solucionar los problemas. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.